Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con esta tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la segunda clase de la tercera jornada. En sesiones anteriores vimos cómo podíamos desarrollar o definir las secciones transversales, más o menos las básicas, las que consideraríamos como predimensionadas para la edificación. Las columnas de 30, 35, 40, 45, 50 y los nervios que están acá, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que sería la continuidad del trabajo. Quiero explicar un punto adicional que me gustaría que se llevaran este caso. Por ejemplo, cuando yo digo agregar una nueva propiedad, yo voy a utilizar una herramienta que es lo que ya conocemos como el Section Designer. El Section Designer está tanto en SAP como en el ETABS. Entonces, fíjense, esta aplicación del Section Designer la podemos usar mucho para cuando queramos evaluar condiciones de ciertas columnas. Por ejemplo, miren, yo voy a utilizar este Section Designer que está acá y yo le puedo dar un nombre cualquiera, depende de la columna que yo vaya a estudiar, el concreto que yo quiera tener. Me sirve para chequear sin chequear y diseñar, pero yo también puedo decir que es una columna compuesta que va a ser chequeada o puede ser diseñada, ¿sí? También puedo decir que es una columna de concreto. Va a tener que tener o un aspecto o el otro. Si es netamente concreto, podemos decir que es una columna de concreto que puede ser chequeada o diseñada. Repito, estas son opciones tipo de diseño. Ahora, fíjense algo. En este caso particular, vamos a decir que es un chequeo o diseño porque pudiese ser una de las secciones que vamos a incorporar acá. Pero el Section Designer va mucho más allá. Yo le doy aquí en Section Designer y el Section Designer va a aperturar una ventana adicional al modelo. El Section Designer funciona como un software paralelo al SAP o al ETABS. Entonces, fíjense, el Section Designer trabaja como un programa paralelo al ETABS o al SAP, del cual nosotros podemos obtener muy buenos resultados para por lo menos hacer evaluaciones de secciones transversales, sobre todo en el caso de las columnas. Fíjense que en este caso yo quiero mostrarles por lo menos qué potencialidad podríamos tener. Acá tenemos unos ejes coordenados, acá tenemos unas herramientas de visualización que podemos igualmente usar de otras maneras, como el mouse. Tenemos perfiles de acero, aquí tenemos la capacidad de buscar una cantidad de perfiles o de propiedades del acero para nosotros generar algo aquí adicional. Por ejemplo, nosotros también tenemos aquí las partes de concreto. Aquí tenemos algunas líneas de referencia, esto es para seleccionar y copiar y poder hacer los dibujos, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que yo quiero hacer es ver cómo verificaríamos una sección de concreto. Entonces, yo voy a tomar una sección acá, cuadrada rectangular, dice drag rectangle. Voy a tomar esa opción y fíjense cómo el cursor ha cambiado de forma y lo voy a hacer centrada solamente en el medio de este eje coordenado. Vamos a acercarnos un poquito para definir la sección transversal. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es hacer clic sobre esta figura. Fíjense cómo va a remarcar todo el borde de la columna. Vamos a hacer botón derecho y eso son las propiedades que tiene esta sección cuadrada. Fíjense que en este punto es una columna de 60 por 60. ¿Sí? Voy a poner esto que está acá. Con un concreto 210. Yo no tengo más concretos definidos hasta ahora, pero tengo este concreto de 210 definido. Entonces vamos a ver cómo se comportaría. Vamos a estudiar una columna por lo menos de 30
por 30 centímetros, que sería la más pequeña que pudiésemos tener según nuestra norma. Entonces fíjense, esta columna de 30 por 30 centímetros sin refuerzo, entonces fíjense, en este caso no tiene refuerzo, solamente tiene 30 centímetros y un concreto 210. Le digo OK y ya se actualizó la imagen, se redujo a las propiedades que tiene. Entonces yo voy a hacer un acercamiento de la sección transversal para que podamos, y la voy a poner aquí en un costado. Entonces, ¿qué información podemos tener nosotros requerir de una columna? Entonces fíjense, lo primero que podemos ver que acá, en la parte de arriba, tenemos tres situaciones que podemos necesitar de la columna. Primero, las propiedades, el section properties, que también puede estar en este cuadrito que está aquí, donde dice section property, la parte superior. Al lado de la manito hay un cuadrito que dice section properties, le hago clic sobre él y voy a poder obtener todas las propiedades que tengo de la columna. ¿Sí? Fíjense, de acuerdo a los ejes principales, vamos a hablar de esto. Los ejes principales, como están centrados, no tienen ninguna referencia. Hablamos del default y hablamos del users, de acuerdo a la propiedad que queramos dar a 40, a 90, a 45 grados. Ahora, fíjense algo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está centrado X00, está puesto aquí. Un área de 900, 30 por 30 serían 900 centímetros cuadrados. Y este AS2, AS3, que son de 750, 004 y 0004, son propiedades dependientes de lo que sería la D, la propiedad D, y estas son las formas de calcular la inercia. B por H cubo sobre 12, entonces nosotros tendremos 30 por 30 por 30 por 30 entre 12 estaríamos teniendo acá los valores de inercia, 67.500. Vamos a sacar la cuenta. Son 30 por 30 elevado al cubo entre 12 da 67.500. Esta es la inercia en una dirección y la inercia en otra dirección. Recuerden lo que hablamos el día de ayer, que el eje 2 va a ser donde está la mayor inercia y el eje 3 menor inercia. Entonces tendremos estos valores. Ahora, estas áreas que están acá, SS2, son las que son menos el recubrimiento. O sea que si tendríamos, por ejemplo, vamos a ver qué recubrimiento se le puso acá. Recubrimiento no lo tiene incluido ahorita. Propiedades. Entonces fíjense, este S2, fíjense que lo que me está diciendo es el área de corte que está resistiendo en la dirección de 2. ¿Sí? Sería esta dirección de corte. Tendríamos que quitarle, sería la base, menos lo que sería para él el primer recubrimiento, y tendría la primera distancia de 750,04, un área. Propiedades de diseño, ejes principales, y aquí tendremos las características de esta sección. Ahora, una sección cuadrada netamente en concreto, podemos decir, bueno, vamos a ver cómo se comportaría el diagrama de curvatura, momento curvatura de esa columna. Entonces fíjense, evidentemente este diagrama de momento curvatura tiene, vamos a decir, una cantidad de errores. Nosotros podemos hacer, por más que queramos acercarnos, vamos a tener unos errores. ¿Por qué? Porque los diagramas de momento curvatura siempre están en función de una cuantía de acero. Esta columna no tiene acero, no debería tener curvatura. En el momento en el que nosotros apliquemos una fuerza lateral en esta columna o una fuerza
diferente a la axial, la compresión, nosotros vamos a tener falla en este elemento. Por eso tenemos estos datos acá en función que, por ejemplo, si yo le pusiese 1000 kilos, aquí me va a dar un error. Sí, porque esto no debía haber hecho esto. Vamos a ver aquí, ok. Sí. Bueno, entonces fíjense que si yo coloco algún valor mientras esto toca, me va a hacer pedir salir hasta el software. Se va a colgar. Fíjense que momento, kilogramos, metro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una condición en que una columna no va a soportar momento porque no tiene acero. Entonces aquí le decimos no vamos a hacer nada de eso. Y la superficie de iteración. La superficie de iteración de la columna también, fíjense cómo nos da. Nos da una cosa totalmente extraña, absurda. ¿Por qué? Porque no tiene cómo evaluar los momentos. Recuerden que el diagrama y la fuerza, el diagrama de iteración de la columna depende de la cuantía de acero. Si no hemos metido cuantías de acero para el software, no puede construir el diagrama de iteración, ¿sí? Entonces fíjense que en este momento sería un punto, la superficie sería un punto con una carga máxima de 8538. ¿De dónde obtenemos ese 8538? Si nosotros agarramos el área de 900 por 210, tenemos 189. Esto sería una carga incluyendo un phi que es reducida. Vamos a excluir el phi acá. Fíjense. Entonces con el código, ¿ven? Si nosotros lo buscamos en la fibra más alejada, sería 182.623. Entonces, fíjense, estos valores que están hablando acá es porque está considerando que el concreto también va a tener una capacidad a la compresión mayor a la que estamos de diseño, ya sea para los elementos de la fibra, o pudiésemos estar evaluando, por ejemplo, 128.000 kilos. Estos valores sí, vamos a decir que no son muy lógicos porque no tenemos el aporte del acero. No podemos construir un diagrama de iteración. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Supongamos que vamos a hacer una evaluación de una estructura existente. Ojo, esta estructura existente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros deberíamos ensayar. Si nosotros vamos a hacer esto, una estructura existente, lo primero que vamos a hacer es un ensayo, por ejemplo, no destructivo. Esto es lo que deberíamos nosotros hacer inicialmente. Se hace un ensayo no destructivo, se verifica que la resistencia en promedio a lo largo de toda la columna es de 210 kilos por centímetro cuadrado. Ok, ahora, ¿cómo sabemos el acero que tenemos ahí adentro? Podemos mandar a descubrir una sección de columna, quitarle el recubrimiento y poder ver cuáles las cabillas que tenemos. Entonces, supongamos que esta columna tiene inicialmente solamente 4 cabillas de media. Una columna de 30 por 30 con 4 cabillas de media ya sabemos que no cumple el acero mínimo. El acero mínimo estaría, según lo que revisamos ayer, alrededor de 8 cabillas de media. Entonces vamos a ver cuánto está resistiendo nuestras columnas que tenemos por allí en la calle. Entonces aquí yo seleccionaría nuevamente la sección de columna, le doy clic botón derecho y en el cuadro que aparece, fíjense que tengo las dimensiones. Ahora yo aquí le voy a decir Reinforce, y donde dice Reinforce le digo que sí, que yes, para que se puedan activar unas opciones adicionales que tenemos acá. ¿Cuáles opciones adicionales van a ser esas? La de las barras. ¿Ven? Este rebar, cuando yo digo rebar data, yo le puedo dar clic y puedo especificar cuál es la barra que va a estar en toda la columna y hasta cuál va a ser el estribo. Por ejemplo, fíjense que me habla de tie bar, el tie bar. Primero el material de la cabilla. El tie bar, vamos a suponer que eso es una cabilla de 3 octavos o número 8. 3 octavos, la número 3. Sería el número 3. Entonces nosotros vamos a poner aquí 3 octavos. Fíjense que ya yo había definido previamente, el día de ayer, había definido unas barras. Fíjense que digo 3 octavos, esta sería el área.
0,71, tenemos un diámetro de 9,53. Es importante que hayamos incluido bien los datos porque en base a eso él va a calcular las alturas, los valores D, que son muy útiles para calcular las capacidades que tiene de momento. Ahora, ya después que yo he definido el type, vamos a poner un estribo de 3/8, me pregunta qué barra tengo en la esquina 1, en la esquina 2, esquina 3 y esquina 4, y en qué cabillas tengo en las barras. ¿Ven? Si todavía no sé bien cómo es la referencia, bueno, yo puedo decir OK para que aparezcan las barras y después posteriormente corregir estas barras. ¿Ven? Ojo, primeramente, ¿qué es lo que ha puesto él? Ha puesto en un cierto recubrimiento, que hasta ahora no lo hemos corregido. Fíjense que los recubrimientos no están definidos, hasta ahora tienen 4 centímetros de los bordes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ojo, si es muy complicado ir poniendo barra por barra, fíjense que aquí yo pudiese estar diciendo que en la esquina 1 vaya la barra de 1 pulgada, en la esquina 2 vaya una de 5/8, o sea, puedo tener esa versatilidad. Pero eso por lo general es más tedioso, es muy extraño. Entonces yo puedo hacer, sin hacer clic dentro del cuadro, yo puedo hacer clic sobre una de las barras. Por ejemplo, voy a hacer clic sobre el estribo primero. Hago clic sobre la figura y hago clic sobre el estribo. O no, vamos a hacer clic, el estribo no, ya lo configuré. Vamos a hacer clic sobre la esquina de la barra que está en la esquina superior izquierda. ¿Ve? Al yo hacer clic sobre ella, clic derecho sobre la barra que yo desee, me va a preguntar si la barra, me está preguntando que la barra, me está diciendo que la barra es de 1 pulgada. En este caso le voy a decir que es una barra de media. Fíjense acá, yo voy a cambiar la barra de 1 pulgada que está acá por una barra de media y le puedo decir aplicar en todas las esquinas en all corner, marcando este chulito y le digo OK, y fíjense cómo se actualizó la imagen. Ahora tienen barras mucho más pequeñas que las barras laterales. Ahora tendremos acá que hacer una modificación. Si yo no quiero que haya barra en las esquinas, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Darle clic acá, decirle que el recubrimiento es de 3 centímetros y que no vamos a, bueno, aquí tendremos que especificar el tamaño de la barra y yo le puedo decir none, no voy a querer barras en las caras de la columna. Tengo que decirle aplicar todos los bordes porque si no quita la barra de un solo lado. Entonces aquí yo le digo OK y entonces ya tendré una columna de 30 por 30 con 4 cabillas de media y un estribo de 3/8, ¿sí? Entonces fíjense, ya al haber nosotros incluido el acero, ya él va a tener capacidad de deformación. Ahora, lo primero que podemos ver son las propiedades de esta nueva columna. Estas propiedades van a ser, ahora fíjense que tenemos ya valores de sección, inercias, J, que son las propiedades generales del análisis, propiedades de diseño. Fíjense que ahora tenemos unos valores que están acá. Esto 4500, SS2, SSC3, fíjense todo esto que está acá en centímetros cúbicos. Aquí tenemos otras propiedades, eje mayor, eje menor, ángulo 45. ¿Ven? Entonces todas estas son las propiedades que ahora nosotros vamos a tener. Por ejemplo, 750 a S, eso sería a 30 menos 3 centímetros son 27 por 30 son 810. Pero hay que quitarle un poquito menos por aquello de la barra. Repito, estos valores de 750 que están acá, a S2, SC3, están en función de este estribo que está aquí.
Entonces recuerden que tiene que ver con el valor D. Vamos a poner acá. Si yo me paro aquí, justo aquí, yo voy a poder ver la medida. Vamos a ver si yo me cierro aquí. Esta cabilla está puesta en altura 10 centímetros. Ok, vamos a poner acá una referencia. De aquí, de este eje acá, es donde tendríamos nuestro valor de D. Aquí sería 15 y hasta aquí está este punto. Es 10,4112. 10.4112 más 15 es 25,41 por 30, 762,36. Vamos a ver acá. Esto es porque este viene el grado de la precisión. Ahora, este es 750. Vamos a volver a calcularlo. Aquí, vamos a ver acá. Tengo un momento que necesito hacer clic aquí para poder ver el valor. 10.4112 por 2 por 30. 624. Ok. Estos son los que está sujeto a corte. Que estaría acá. Habrá que calcular el número exacto. Ellos normalmente uno debería estar tomando es este punto. Ellos dicen D y uno saca la referencia completa. Eso es parte de las propiedades. Anteriormente, bueno, esto siempre ha sido valores aquí. Este R2, RCS2 negativo, positivo, estas son propiedades del diseño acá. Sí, aquí está el número exacto. Hay que buscarle el recubrimiento más la mitad del puntico más el bordecito. Pero es el valor exacto de D el que debería cuadrar por 30 centímetros este valor de 750. ¿Sí? Aquí voy a poner la expresión. Sería el H menos el recubrimiento menos el diámetro entre 2. Debería ser este punto exacto, porque si me vengo acá, vamos a ver los valores que tenemos aquí. Aquí exactamente tengo 3 centímetros, pero recuerden algo, que aquí tengo yo que sumar el diámetro del estribo. Vamos a hacer esta operación. Si yo tuviera H menos recubrimiento menos el phi medio, entonces aquí cuando yo calcule, que voy a estar poniendo, vamos a ver aquí la calculadora, saca esta cuenta, D igual 30 menos el recubrimiento, que son 3 centímetros, y 1,27 entre 2. Yo creo que este no va a dar exacto. No lo va a dar porque debería estar tomando este punto. Vamos a calcularlo de todas formas. 1,27 entre 2 más 3 menos 30. Da 26,365 por 30. 790,95. Entonces aquí este valor, ven, esto que está acá hay que seguir aumentándole porque esto tiene que moverse un poquito más hacia arriba, porque esta es la altura de, poniendo, faltaría más 0,71. Entonces vamos a sacar de nuevo la cuenta. Sería 1,27 entre 2 más el diámetro de la barra de 3 octavos, que sería .953, más 3 de recubrimiento, menos 30, da 25,4112 por 30. 762,36. Esos son ajustes que uno vaya haciendo.
Recuerda, pero aquí está el número exacto de acuerdo a la coordenada en el punto que está. Entonces, estas son las propiedades. Podemos tener la propiedad de la que queramos. Ahora, el diagrama de curvatura, momento curvatura, ya es esto que está acá. Y allí sí vamos a tener mucha, pero mucha ayuda, ¿sí? Fíjense esto que está acá. Esto ya es por 10 a la menos 3. Aquí tendremos nosotros las deformaciones. Esto yo puedo cambiar las unidades. Vamos a ver si yo por aquí. Kilogramo fuerza metro, radianes sobre segundo. Ahora, lo importante de esto es que yo voy a poder saber cuál es la capacidad, en qué punto y cuál es la ductilidad que va a tener mi columna, ¿sí? Fíjense que de aquí para acá nosotros deberíamos hacer un esquema. Aquí está el primer punto, hasta este punto se mantendría lineal, de aquí vuelve a cambiar y ya de aquí, de este punto hasta acá, es la ductilidad que tiene la columna antes de su falla. Entonces nosotros podríamos estar estacionándonos acá y poder conocer que justamente para el punto de 0.004 de deformación, fíjense aquí en la parte inferior va a decir el número 0.004 de deformación, nosotros vamos a poder tener un valor de 3.304 toneladas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor de nosotros de deformación de un elemento máximo de concreto? Nosotros sabemos que el concreto a partir del 0.03 ya empieza a tener agrietamiento. Fíjense como ya tenemos toda esta área y esto que está aquí, toda esta utilidad es el aporte que le ha dado el acero a la columna. ¿Ven? Un momento de 3132,87. Lo único que tendríamos es que hacer algún cálculo básico para estimar el momento al que va a estar sujeto esa columna. Ahora, las cargas, vamos a ver si aquí yo coloco esto y no me va a dar ningún error. Vamos a poner una carga de 100 kilos, por ejemplo. ¿Ven? Entonces acá ha cambiado la situación de la columna. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos incorporando flexocompresión en la columna. Abajo, en la parte inferior, ya ahora yo puedo empezar a colocar, a ensayar mi sección de columna. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? La capacidad del momento a momento que pueda tener la columna va a venir dada por la cuantía de acero que ella tenga. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos cero carga axial, entonces ella por sí sola va a tener esta ductilidad que está marcada acá. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros le empezamos a meter carga? Y esa carga es gravitatoria, es la más fácil de calcular. Peso propio, elemento, área tributaria, lo que queramos saber, pero vamos a poder saber cuál es la carga que viene bajando de la columna. Entonces, por ejemplo, si viene una carga de 1000 kilos, una tonelada, esta curva se va a ir ajustando. No son 1000, son 10.000. 1, 2, 3. Entonces, allí vamos a poder ver cómo cambia el comportamiento de esa columna de la misma propiedad de 30 por 30 con 4 cabillas de media y estribos a 3 octavos. Fíjense cómo ha cambiado el gráfico. Anteriormente, bueno, aquí quedó la marca en azul donde estaba. Es más, la voy a volver a hacer en 0 para que marquemos el punto máximo. Entonces voy a borrar estos dibujitos para dejar las marcas. La marca de ruptura es esta, el circulito. Aquí es donde ocurre la ruptura. De aquí hasta aquí, vamos a poner una raya aproximada, hasta acá es la ductilidad que ha tenido, y esta es las capacidades. Vamos a llamar a este punto 1 y a este punto 2. Eso es la columna y este sería el 3. Vamos a poner el valor 3. Entonces, fíjense, son 3 puntos característicos. La ductilidad, que sería la distancia de 1, vamos a ponerle de 1. Ductilidad 1. Ok. Entonces, ¿cómo va a variar
nuestra estructura, nuestra columna a medida que le pongamos carga. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, unos 5 toneladas, 5.000 kilos, ella va a variar. Fíjense cómo ha cambiado. Vamos a marcar los nuevos puntos de referencia con otro color. Entonces fíjense, el punto 1 se mantuvo casi en el mismo sitio, el punto 2 va a estar aquí nuevo, el punto 3 ha subido. Eso quiere decir que cuando nosotros generamos compresión en la columna, por el efecto de la misma columna, estamos dándole capacidad en vertical. Fíjense cómo ha ido la capacidad de resistir momento en el momento que se empieza a trabajar como flexocompresión. Ahora, si no son 5.000, si no son, vamos a poner 20.000, vamos a ver qué ocurre. Entonces fíjense, allí ocurre ya la falla. Ya todo el diagrama cambia de esta condición, es mucha la carga para esa columna. Vamos a ponerle 10.000. Todavía estamos en cierta capacidad, vamos a ver 15.000. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un ensayo. Ahí ya con 15.000, ya aquí, fíjense que está muy bien marcada la zona donde va a estar su capacidad a momento. Vamos a poner otro color acá. Fíjense que ahora ya cambió la forma completa. Aquí ya netamente, aquí ya el concreto es el que sigue aportando. Ya de aquí todo esto es acero. La ductilidad y las capacidades a resistir carga, bueno, ya se han visto sobrepasadas. Nosotros pudiésemos hacer un análisis simple de compresión. Nosotros podemos hacer por esfuerzos admisibles, podemos decir que la capacidad de la columna va a venir dada por el área de concreto, por el F'C, más el área de acero por el Fy. Y allí nosotros tendríamos la capacidad neta de la columna, que debería estar coincidiendo con estos valores. Ahora, ojo, esto es un vil y vulgar ensayo a compresión de la columna. Solamente que estamos poniendo compresión y estamos dándole momento adicional y ver cómo se va a comportar junto con este momento. Cómo sería el agrietamiento y cómo serían todas estas condiciones. Fíjense que ya nosotros podemos obtener estados de deformación, estados de daño de una columna que ni siquiera hemos construido o que podemos estar evaluando que esté en sitio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí se ve el potencial, ¿no? Entonces fíjense que nosotros, ok, vamos a tener estos valores de, bueno, yo creo que ya con una carga, vamos a sacarla así nada más netamente de concreto. Si nosotros tenemos 900 centímetros cuadrados de acero por un concreto de 210, deberíamos estar hablando de 189.000 kilos de capacidad. 189 toneladas. 189.000. Vamos a poner 180. 1, 2, 3. ¿Ven? Ya da un error. Ajá. Ya va. Aquí medio está un error. Vamos a esperar que tengo que reiniciar. Entonces, fíjense, estos valores que estamos ahí dando acá y este ángulo, está referido no a la aplicación de la fuerza, sino al radio en el giro donde vamos a estar, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos tener valores más exactos sobre esto, por ejemplo, yo le puedo decir show table y podemos mostrar estos valores, estarían aquí puestos ya. Los 20 valores puntos, 20 puntos. Nosotros vamos a poder identificar cuál es la carga en la que empieza el 003, por ejemplo aquí, el punto 11. En un momento, en un punto de 3112,85, allí vamos a poder ver la deformación de 0.003. ¿Sí?
Esto lo podemos exportar a Excel o lo podemos exportar a Access, que es una base de datos. Ahora, adicionalmente a esto, vamos a tener el diagrama de iteración, que ahora sí tenemos valores de carga, momentos y M33. Y vamos a poder ubicar, fíjense cómo tenemos aquí nuestro diagrama de iteración. Entonces acá, fíjense, estos valores que están acá corresponden a este diagrama de iteración, este diagrama de iteración, de curva de iteración que está acá. Fíjense que yo puedo poder ver los valores de carga axial y de momento que son útiles para esa columna. Por ejemplo, nosotros podemos superponer la fibra más alejada, entonces nosotros vamos a poder ver otra fibra que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En caso de que nosotros veamos una carga, nosotros podemos hacer una columna, evaluarla, ver más o menos cuál es la carga axial que tiene. Entonces fíjense que nosotros tenemos, esta columna tendrá una capacidad axial a compresión máxima de 94.209,85. Si yo hago el cálculo, que estamos hablando del esfuerzo máximo acá para hallar la P máxima, deberíamos estar alrededor de los 94.000 kilos. Ese es este valor que está aquí en el tope. Entonces nosotros ya vamos a poder ver aquí 94.736 y tendremos que ver más arriba y más abajo. Entonces fíjense, acá yo sabiendo esta posición, ahora en el momento M22 va a ser 0 porque estamos hablando del momento alrededor del eje 2. Para que ocurra el momento alrededor del eje 2, eso quiere decir este valor sea 0, momento alrededor del eje 2, estaríamos hablando de un momento que gire así, en la dirección 3. Y para que ese valor sea 0, quiere decir que estamos montados sobre este eje, que sería entonces 0 grados. Pero podemos ir variando. Primera curva, segunda curva, entonces ya empezamos a tener capacidades a los momentos cuando tenemos 15 grados, 30, 45, 50. Ahora vamos a repasar acá, 0 grados. 0 grados es acá. Allí no estoy viendo yo, no voy a estar considerando los momentos alrededor del eje 2, por eso son todos ceros. Ahora cuando vaya a ver, fíjense, ahora cuando yo me vaya a ver a 90 grados, 150, 160, 180. Hay un momento que vamos a tener, creo que es a 45, los momentos M33 a 0 grados. ¿Ven? Entonces fíjense que las cargas, las condiciones de carga van a depender, el diagrama el diagrama de iteración va a depender de la posición donde estemos ubicándonos. Esto es parte del análisis que hace el software. El software cuando hace el cálculo verifica la columna y ve si está dentro o está fuera del diagrama de iteración, de acuerdo a cada caso de carga. Entonces, pero fíjense que ya nosotros con esta información previa, esto incluyendo el phi, pero nosotros podemos excluir el phi y fíjense cómo ya da más redondeada y también podemos excluir el phi e incrementar el FY. Si queremos mostrar las datas de la fibra, estos son los datos normales que tiene ella, es mayor carga, ¿ves? Suponiendo hasta la fibra exterior, ¿sí? Ok, entonces, normalmente debemos incluir el phi, que es la carga reducida mayorada. Entonces, todas estas condiciones que tenemos dando acá la podemos ver para una columna. Ahora, fíjense, esta columna puede ser diversa. Entonces, nosotros podemos estar teniendo, decir ahora que bueno, vamos a poner la columna como las que estamos poniendo, media también, en las esquinas, una sola barrita, aquí podemos especificar la barra, y ya tendríamos una columna diferente, con diagramas de iteración. Esta debería tener más ductilidad. Fíjense toda la ductilidad que ganó nuestra columna. Ahora, nuestra columna normalizada, con el acero mínimo que debería tener de 8 phi de media, fíjense todo lo que ganó en ductilidad. Capacidad de carga, aquí, de resistivo momento, y todo esto es la ductilidad nueva que va a tener nuestra
nuestra nueva columna normalizada. Por eso es lo importante de que cuando nosotros hagamos los análisis estemos incorporando por lo menos el acero mínimo, que es el que tenemos que garantizar en el detallado. Mientras nosotros tengamos el acero mínimo en detallado, estamos garantizando ductilidad en la columna. Vamos a tener unas caídas en las capacidades de resistir momentos, pero fíjense que por lo general se mantienen valores altos. Vamos a ver este valor. Vamos a ver qué va a pasar cuando yo incluyo más acero. Vamos a poner más acero. En vez de decirle que vamos a poner 2, vamos a poner 3. En todas las esquinas tendremos más acero y veamos la ductilidad. Vamos a ver acá, acá. Pierde un poco de utilidad por la rigidez que tiene, y fíjese cómo esto se acorta más, obtiene mayor capacidad porque está más confinada, pero cae rápidamente y deja todo lo demás al acero, como trabajando solo el acero. Estas son cosas que uno tiene que ir evaluando dependiendo de los armados que tenemos. ¿Sí? Ahora, fíjense en estos casos, en los que ya es mucho el acero, veamos cómo cambia esta deformación a una parte más pequeña. Ok, fíjense que estas son una de las opciones que tenemos tanto con el SAP como el ETAPS, de poder crear una especie de ensayos de los materiales que tenemos y así esperar qué tenemos o no. Entonces fíjense, así como nosotros incluimos el acero, nosotros podemos hacer muchas cosas con esto. Por ejemplo, esto puede ser una columna reforzada, pero también podemos decir que vamos a hacer una columna sin refuerzo, a la cual le vamos a meter un perfil. Vamos a decir un perfil IPN en el centro. Aquí está un perfil IPN exagerado, tendremos que dimensionarlo. Acá vamos a decir que es un acero A36, que tendrá de altura, vamos a ponerle 20, con espesores de 10 centímetros en el tope, width 10, calibre .05, va a ser .05, son valores aleatorios que estoy poniendo acá, ¿no? Y aquí vamos a ponerle .1. Creo que lo puse muy delgado. Vamos a poner un poquito más de espesor. Vamos a ponerle aquí .5 centímetros. Vamos a darle 1 centímetro. Y aquí .5 centímetros. ¿Sí? Bueno, más o menos así sería el perfil. Ok, vamos a darle una forma más .5, este está al revés. Este debería ser más delgado y estos deberían ser más anchos. Las alas. Ok. Y tendríamos un perfil de acero. Fíjense, ¿qué es lo que estamos ahora evaluando? Evaluando condiciones en las que tendremos un concreto, por ejemplo, un perfil de acero que revestimos con concreto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para evaluar el efecto de esto que está acá? ¿Qué es lo que nos interesa? Uno, diagrama de curvatura. Fíjense cómo ahora el diagrama de curvatura nos va a dar una idea de la gran ductilidad que tenemos del perfil. ¿Sí? Tenemos su capacidad última a un momento máximo. Vamos a ver aquí la tabla.
nosotros vamos a poder obtener el mayor número aquí sería 6523. Lo más seguro es que coincida con este puntito que está aquí. Sería este punto 3, 6523, la máxima acción que va a tener de carga este tipo de columna. Y vamos a tener una deformación a esta fin muy inferior hasta este punto. Fíjense, ya este punto es la ductilidad que estamos ganando de 0.003, debemos estar por aquí más o menos, con 4817. Fíjate que está el valor aquí. Y ya de aquí para acá va a trabajar plenamente el acero. Pero fíjense que mantenemos valores todavía de deformación, que pueden ser medidos o considerados. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, el concreto va a ayudar hasta cierto punto. ¡Pam! Agrieta el concreto, falla el concreto y queda el perfil solo trabajando, el cual tendrá mucha capacidad. Recuerden que esto es un acero A36. Entonces fíjense, eso es uno de los casos que pudiésemos estar trabajando. Adicionalmente a esto yo pudiese estar reforzándolo. Vamos a poderlo reforzar y vamos a suponer que yo le voy a poner una cantidad de cabillas ahí. Vamos a poner que estas cabillas van a ser no van a ser de media, sino van a ser de 3/8. Es como una especie de malla que yo estuviera poniendo allí. Vamos a ponerle de a 2. En las esquinas también vamos a poner una cabilla de 3/8. Vamos a quitarle un poquito de recubrimiento. Vengo para acá. Tiene que ser uno de estos laterales. Recubrimiento vamos a ponerle 2 centímetros. Para suponer que fuese una especie de malla lo que vamos a querer poner allí. Entonces fíjese, esa malla con ese, supongamos que esto es un planteamiento de reforzamiento en el que tenemos una estructura de acero a la que ha estado expuesta. Pudiese ser algo que esté ya en proceso de oxidación, que ha estado ya degradada, que va a estar expuesta al ambiente directamente. Nosotros decimos, bueno, vamos a recubrirla de concreto, vamos a poner una especie de malla de 3/8. Pudiésemos definir una cabilla desde afuera mucho más pequeña de 1/8, y con eso vamos a poder ver cómo se va a comportar, qué capacidad vamos a tener. Acá estábamos hablando de un momento de 8000. Fíjense que ahora el valor máximo está en 10.146 kilos por metro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el aporte que tendría una malla de 3/8 en este tipo de columna. Entonces fíjense que ya nosotros podemos decir, mire, cuando yo revista esto, cuando yo revista la columna, bueno, voy a decir, mire, ese perfil de acero con esas medidas cualquiera, vamos a considerarlo, protegerlo. La mejor forma de protegerlo es ponerle concreto. Bueno, vamos a ponerle concreto, pero ese concreto no se va a adherir directamente sobre eso, habrá que poner una malla. Ahora, ¿esa malla tendrá algún tipo de aporte? Dependerá del tipo de malla. Entonces vamos a poder saber cuánto es el momento que aporta esa malla en el punto máximo de la deformación. Ok, fíjense, esto 10.000. Entonces nosotros podemos, dentro de nuestro análisis, podemos calcular la estructura normal, verificar cuál es el momento máximo que tiene la columna. Está de 12.000. Bueno, ya sabremos que esta condición no nos va a servir porque tenemos un valor máximo de 10.000. ¿Ven? Entonces aquí nosotros tendríamos que recurrir y decir, bueno, tendremos que aumentar esta de 3/8 a media o mejorar el concreto. Esas son las opciones que tendríamos en este caso. ¿Ven? Eso es una función. Ahora, puede verse el caso en el que precisamente vamos a eliminar este punto acá. Le digo seleccionar y le digo suprimir.
y quiero es que la columna es muy pobre. ¿Qué digo yo muy pobre? Bueno, es una columna en la que tiene poco acero. Vamos a poder poner por lo menos las 4 cabillas de media y vamos a quitar el acero de los bordes. Vamos a darle un poquito, bueno, más darle poco recubrimiento. Vamos a decir que no tiene acero en los laterales. Y esa es la columna que tengo por ahí, más como muy poco acero, un concreto posiblemente no esté en su máxima capacidad. Así que es un caso normal de estudio. Y que tengamos que reforzar porque ya tiene problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos plantear un reforzamiento. Bueno, vamos a ver los valores iniciales que tenemos para poder tomar nota de esto. Vamos a ver el diagrama de momento curvatura de esta columna sola y vamos a ver el valor máximo. Esta columna como máximo, vamos a poner caso 1, vamos a escribirlo por aquí, caso 1, que es la columna con las 4 cabillas de media, tiene un valor máximo de 3.480. 3.408,71 kilogramos por metro y una deformación de 0.002. Ahí están esos valores. Ok, echarle por aquí. Vamos a borrar estos datos porque si no este valor me va a quedar aquí. Caso 1, aquí está, es 3.408 con 71. Corrijo, ¿no? El más grande es este, 3.418. Vamos a ver los valores. Caso 1, vamos a poner caso 1. Valor 3.418. 3.418 con 12 kilogramos metro y una deformación de 0.01, 0,001. Esos son radianes. Ok, vamos a cambiar acá el botón. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Es normal, hay gente que yo en algunos casos lo he hecho, plantear un refuerzo con angulares. Colocar elementos angulares en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en las esquinas, para ver cómo funcionaría y qué capacidad tendríamos. Evidentemente después eso se va a soldar con algunas planchas, se va a poner un revestimiento mayor, pero principalmente este es el trabajo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que yo hago? Vamos a poner unos angulares, que vamos a poner este valor aquí, y uso este valor de referencia y ahí está ese ángulo allí, dibujado. Ok, los selecciono, vamos a girarlos, vamos a ver acá, primero vamos a girarlo, esta rotación, 45, corrijo, faltaba, vamos a ponerle menos 90, ahí está. Ahora el centroide está en 0, 0, vamos a ponerlo aquí 0, 0 para que él quede en el centro. Además, ya sé cómo lo voy a hacer más fácil. O sea que en este tipo de ejercicio la dificultad va a estar en moverlo, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo aquí, chuquiti, ahí está. Vamos a poner esto aquí. Vamos a girarlo menos 90. Menos 90. Esta posición. Y ahora yo lo que quiero es que este borde, que está en este momento, veo abajo en X 7.5 y
7.5 esté en menos 15,15. Entonces este borde vamos a moverlo del centro hacia atrás en X menos 7,5 y vamos a subirlo 7,5. Ahí está, justo en el borde. Ojo, tenemos que ayudarnos. Fíjense que cuando yo me pongo acá el punto rojo, me voy sacando una de las esquinas. Aquí abajo, en la parte inferior, van apareciendo las coordenadas. Entonces allí yo podré ayudarme, saber el punto exacto de colocación. Entonces fíjense, tengo que ayudarme con esas coordenadas. Ahora yo selecciono mi perfil. Ahora este perfil le vamos a poner que 20 centímetros sería mucho. Vamos a ponerle 5 centímetros, por ejemplo. 5 centímetros y espesor de 0,5 en un ala y 0,5 en el otro. Si tenemos el radio del borde, bueno, se lo podemos incluir aquí. Entonces le decimos OK y tenemos que volverlo a mover a 9.5. Aquí, se vamos a ver acá. Vamos a poner 9,5 y 9,5. Chale que hay que volverlo a mover. Ya va. Vamos a darle atrás. Este punto. Yo quiero es este punto que está acá. A 9.5, entonces voy restando 9.5 y aquí tengo 15. Vale, pongo la diferencia. Ahora, a menos 15 le sumo 9,5. No voy a probar menos 15 y 15. Esto es lo que debería poner aquí. Vamos a ver si. Ahí le queda un poquito más lejos. Vamos a poner este en 0 y 0 para que me quede más fácil. Listo. 0, 0. Aquí tengo 2. Tengo que moverlo 13. Menos 13. Y 13 positivo. ¿Ven? Tengo que irme ayudando con las coordenadas. Y ya puse el perfil que yo quería precisamente allí. Ahora, este perfil, yo le puedo decir acá, editar. Le puedo hacer replicar. Cuando empiece en replicar, le puedo decir que haga un mirror con los ejes coordenados X0, Y0 y un poquito más. Y le digo OK. Y ya genero el otro perfil. Selecciono este. Selecciono este también. Yo lo que tengo que hacer es pues, hacer los mirrors, usar las opciones de réplica, que se las vamos a ver más adelante. Y ahora yo quiero es con respecto al eje Y y le digo otra réplica. Y de esa manera construyo mi sección nueva con unos perfiles angulares. Momentáneamente me olvido de las planchitas porque todo eso que va a estar puesto aquí es un elemento adicional. Yo pudiese incluirlo por acá, decir que vamos a poner unas planchas, están aquí, dibujar una plancha, pero no vale la pena el aporte que va a tener esa plancha ahí. No va a ser mayor problema. Sí, yo sé que a veces la conexión no deja que se vea detalladamente qué fue lo que hice, pero en el video va a estar totalmente específico todo y cada uno de los pasos, así que no vale la pena perder tiempo allí. ¿Sí? Después que usted tiene esto, ahora vamos a ver. Yo le voy a dar ahora, vamos a ver el diagrama de momento curvatura. Fíjense que tiene una forma diferente y vamos a ver la tabla. Vamos a venir un poquito más para acá. Vamos a ver la tabla. ¿Cuál es el valor más grande que vamos a tener?
nuevamente la tabla. Entonces fíjense, buscamos los momentos. Fíjense que a las primeras ya de una vez, a las primeras ya tenemos 6.871, casi un aumento del 100% con respecto al caso 1. Vean los valores. Vamos a ver aquí, máximo valor para el caso 2. Vamos a ver caso 2. Aquí valor 9.189,34 y permitió una deformación hasta 0.005. Pero si yo quisiera esto, estamos vamos a estar hablando de si 3.418 sería el 100%, estamos hablando de 9.189.34 por 100 entre 3.418.12. Estamos hablando de un aumento de su capacidad de 268.84%. Ojo, y tengo mayor deformación. Pero si yo quiero tener la misma deformación para 0.01, yo me voy acá. 0.01 tengo un valor de 7.189. 719. 719,85 para la misma deformación. Entonces vamos a generar. Ahora el valor sería 7.719.85 y eso genera un 225,85% de aumento de la capacidad de la primera columna con respecto a esta. Sí. Ahora, fíjense algo. Aquí me dicen que se unen completín. Evidentemente, vamos a decir, evidentemente, ojo, estamos hablando del aporte de sección transversal como tal. Las pletinas no van a estar funcionando como elemento a compresión ni a facial, simplemente van a estar para confinar esto, para poder unir la pieza. Por eso no tengo que modelarla, ¿sí? O sea, simplemente yo lo estaría evaluando la condición en la que este acero, conocer cuál es la capacidad que van a aportar estos cuatro ángulos, que apenas son de 5 centímetros, y fíjense cómo dispara hasta más de un 200% la capacidad de la sección solamente sin incluir elementos adicionales de reforzamiento. Ok, miren, fíjense, aquí están las preguntas. 1. Aquí me pregunta, ¿y esto se debería recubrir? Sí, se debe recubrir para que no se vea que este reforzamiento que está acá. Ahora, el recubrimiento no debería estar tomándolo en consideración en este tipo de análisis. Recuerde que la condición más desfavorable de ese elemento es que pierda el recubrimiento, ¿sí? Debemos ponerle concreto. Mira, fíjense, el primer punto que estoy considerando es que eso es un reforzamiento. Si es un reforzamiento, la condición más desfavorable que puede tener esa columna es que tenga la columna con los angulares sujetos a ella. ¿Que cómo los voy a adherir? Evidentemente, esta columna tiene que llevar conexiones que son planchas, que son láminas de acero, que van a encamisar la columna o la van a, vamos a decir, confinar con los ángulos. No los voy a poner, no los voy a pegar con ningún epoxi, no los voy a poner con pega loca, no los voy a atornillar con nada, no los voy a soldar a la cabilla, no. Son los cuatro ángulos sujetos en forma de como si fuésemos a hacer un armado exterior donde podemos poner las cuatro secciones. Ahora, la plancha que los va a unir va a ir a lo largo de la columna. Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. O solamente va a ir en secciones donde las voy a ir amarrando. Esa
Esa es la primera pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Cómo va a ir la unión de esos ángulos? ¿Cómo se lo imaginan? Una plancha que va a ir a lo largo de todo el perfil, de toda la columna, encerrándola. No, eso es lo que vamos a poner. Vamos a presentar, vamos a colocar nuestros 4 ángulos y les vamos a ir soldando láminas pletinas de acero en forma de diagonales, como que si estuviéramos haciendo una cercha con los 4 ángulos. ¿Sí? ¿Sí me explico? En este caso, si lo fuésemos a hacer en 3D, esta sería nuestra columna. Acá, acá y acá. Estaremos poniéndole los perfiles de acero que irían aquí, uno aquí, uno aquí. O sea que hacer esto con este mouse es bastante difícil. Aquí pondría yo el primero, aquí después yo pongo el segundo. Aquí pondría yo el tercer ángulo. Y aquí el cuarto. ¿Cómo los voy a unir unos con los otros? Bueno, tendremos que soldar unas pletinas que van a ir de aquí para acá, otras que van a ir de aquí para acá, otras que van a ir de aquí para acá, de aquí para acá, aquí, aquí, para garantizar la fijación del elemento. Claro, el problema es que la sección que tengo que modelar no voy a considerar la pletina, porque el caso más desfavorable puede ser que en algún caso la pletina esté en una esquina o en el otro. Entonces, la pletina es un elemento totalmente, no se considera, secundario. Lo mismo ocurre con ¿qué? Con el recubrimiento. El recubrimiento que vayamos a tener acá, el recubrimiento que vayamos a tener adicional, aquí en los laterales de esto, porque deberíamos revestirlo. Si es un reforzamiento, nosotros no vamos a querer que la columna se vea así como estamos puesta. Entonces, ese recubrimiento adicional que vamos a tener para que la columna se vea específicamente cuadrada, no entraría dentro de nuestro cálculo. No podemos considerar el aporte que va a generar ese recubrimiento en la capacidad de la columna, porque en lo que haya una deformación, lo primero que se va a caer es el recubrimiento. ¿Sí? Aquí me preguntan, ¿la inercia tuvo que haber aumentado? Evidentemente, porque para tener mayor capacidad, fíjense que de la inercia que teníamos de una columna de 30 por 30 era de 900, ahora tenemos 1077. Aumenta un poquito la inercia por la altura del perfil, pero estamos ganando mucho en capacidades. ¿Sí? Fíjense que aquí está el valor de la nueva inercia. Aquí se los voy a resaltar. Antes eran 900. Evidentemente, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Que la columna trabaje de forma compuesta, completa. Estaríamos incluyendo esta misma columna. Fíjense cómo le aumentamos la capacidad de formación y la capacidad de carga hasta en un 200%. Entonces fíjense algo, con este tipo, bueno, esto me sirvió a mí para demostrar un trabajo de reforzamiento. Cuando me dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque lo que tengo que hacer algo que no se vea tan estrambótico, no puedo tumbar el elemento, no puedo estar haciendo, ojo, hay un tipo de reforzamiento que se hace con fibra. Eso se llama fibra de carbono, fibra de vidrio, con fibra de vidrio. Hay una de carbono, hay una fibra de carbono que es una malla, una tela que se pone en el elemento de concreto y eso le dispara la capacidad. ¿Sí? Fibra de carbono. Pero ¿saben cuánto cuesta eso? ¿Saben qué cantidad de dinero habría que invertir en un tipo de reforzamiento de ese tipo? O sea, de eso. Es altamente costoso, además que no es fácil de colocar. Les comento, aquí en Venezuela hubo un trabajo que se hizo de ese tipo para aumentar la capacidad de unas columnas a un edificio que es insignia. ¿Y qué pasa? Para aumentar el fabricante, el que vende el producto, es quien lo coloca, porque es la única forma en la que él garantice y asegure
que el elemento se va a comportar eficientemente. Eso es todo un arte, todo un procedimiento colocarlo. Ahora, fíjense, he escuchado a muchos profesionales que quieren reforzar una columna y empiezan a decir, bueno, vamos a romper la zapata, vamos a romper el piso, vamos a ensanchar la columna, vamos a poner, ojo, y fíjense que como con un simple conexión de unos elementos, que ojo, no tenemos que destruir nada, porque fíjense algo, ese perfil que está allí, no nos va a aportar casi carga a la zapata. ¿Por qué? Tenemos mayor capacidad a la deformación, pero la carga que estamos aportando a la zapata es muy pequeña. Entonces quiere decir que un reforzamiento de este tipo no tendría que llevarnos a un reforzamiento del sistema de fundación, al menos que el problema sea extremadamente grave. Pero es una solución bastante rápida. Fíjense que una columna de 30 por 30, lo que vamos a ver después, tendríamos en caso una columna de 35 por 35. ¿Cuál es el secreto de esto? Bueno, la cantidad de elementos de estos diagonales que vamos a poner es importante también. Mientras más pongamos, mayor capacidad de compresión vamos a estar dando a la columna, y eso es algo adicional de lo que estamos viendo acá. Recuerden que esto va a funcionar, va a ser cumplir la misma función que cumplen los estribos en la parte interna de la columna. ¿Sí? Evidentemente, ¿qué podemos hacer? Esas columnas las tendremos que desnudar un poco para producir una superficie rugosa para poder volver a conectar con mortero y hacer un revestimiento nuevo para que haya adherencia entre el recubrimiento anterior y este. ¿Sí? Entonces fíjense, se entendió toda esta función que tenemos acá. Por allí tengo una adicional que por aquí ya me la están solicitando, ya yo lo había pensado en hacerlo, que es un tipo de reforzamiento que también se está usando muy hoy en día. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo este aroma y ya lo voy a borrar. Y es la utilización de perfiles laminados en frío o tubulares, los HSS o perfiles Unicon, Contuben, como los quieran llamar. Aquí en Venezuela esos son los nombres comerciales. No sé cuáles son los nombres comerciales que pueda tener por lo menos en Dominicana o en Ecuador o en Perú, pero siempre están asociados a tubería HSS. Los HSS son los perfiles laminados. Acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos conocer acá un tubo, un glass tube. Vamos a ponerlo en este caso redondo. Entonces fíjense, aquí tenemos un tubo. Ese tubo nosotros vamos a ponerle una sección, no, vamos a hacerla mejor rectangular, porque son los perfiles que me sé de memoria. Vamos a hacerle uno rectangular, o uno cuadrado, aquí, tubo, aquí está. Ahora, hoy en día aquí en mi país, Venezuela, se está utilizando mucho este tipo de elemento para las construcciones improvisadas y las vamos a decir, las proyectadas también. De verdad, sinceramente, a veces, si ustedes ya decían que se reían, que provoca meterle 4 tiros a alguien cuando dice una estupidez de este tipo, también provoca hacérselo a las personas que están que quieren hacer construcción, autoconstrucción, y lo primero que piensan es en un perfil 100%. ¿Qué estamos hablando? De 100 milímetros por 100 milímetros. Es un perfil de 10 centímetros por 10 centímetros cuyo espesor del perfil no llega ni a 2.5 milímetros, si no mal recuerdo, creo que es el valor exacto. Este perfil tiene 3 milímetros, 0,03. Fíjense que yo pongo 3 y le puedo separar mm y él automáticamente hace la conversión. Esta 0A9Y es el A500 grado 46, es el que utilizan para este fabricante. Y vamos a darle el nombre del eco. Este es el eco 100%. Así que bueno, ingeniero, esto es la mayor demostración que podemos dar de estos perfiles. Un eco 100% de 10 por 10. Quitemos el eco. Este
este tubo que está acá, nosotros vamos a poder saber, uno, este es un diagrama de iteración, es la capacidad de flexión y compresión que va a tener el perfil, 37.000, y vamos a ver el diagrama de curvatura que él va a tener. Entonces fíjense, el perfil solo, vamos a ver los valores aquí de la tabla, tiene una capacidad máxima de 1657, aquí está, caso 1, tubo solo, ponle un color más oscuro, caso 1, una resistencia última de 1657, aquí está el valor, 1657 con 35, y aquí tenemos con 0.027 de deformada. Ojo, 1657 kilos, una tonelada. Ojo, esto en cualquier vivienda de 2 pisos va a tener más de una tonelada. Ojo, este tubo de 100% no sirve para viviendas de 2 pisos. Después vamos a ver más adelante cuando hagamos nuestros cálculos que hay otros factores que inciden en esto. Ojo, aquí estaríamos viendo solamente la capacidad que tiene de momento, de admitir momento, 1657,35 kilos por metro de deformar el tubo. ¿Qué pasa con estos tubos? Las paredes son muy delgadas y al tener paredes muy delgadas, el KL sobre R, que las longitudes no arriostradas, es altamente susceptible a las deformaciones por pandeo lateral. Eso quiere decir que ese tubo es muy fácil de deformar. Y fíjense que el momento de 1657 es muy pequeño. Nosotros podemos decir, bueno, podemos en una casa, vivienda unifamiliar, vamos a tener momentos mucho más pequeños, de 300, de 400, de 200. Sí, pero cuando usted incorpore la tabiquería, va a agregar rigidez y ese perfil de 100% va a estar dentro de la tabiquería. Él va a dejar de funcionar como pórtico para funcionar como tabiquería armada. Y cuando funcione como tabiquería armada, ¿qué va a traer? Va a traer más corte porque va a estar más rígido. Esos perfiles van a hacer que se deforme esa pared y con lo mismo se va a agrietar, va a producir grietas en las paredes porque las paredes van a estar cumpliendo funciones estructurales cuando no deberían estar haciéndolo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es por la deficiencia que tiene el sistema estructural principal de resistir estas cargas laterales. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya está hecho, ya no puedo hacer nada, ya está el perfil ahí. Ahora, hay opciones en las que nosotros podemos colocar el concreto adentro de la columna. ¿Sí? Eso es lo que veníamos conversando allí hace unos minutos de cómo hacer para que tengamos concreto en la parte interna. Ok, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos agregar un elemento cuadrado de concreto y lo hacemos aquí adentro. Evidentemente el por defecto sale muy grandote. Aquí vamos a ponerlo, ese era un del 100%, esos son 10, vamos a ponerle 9 y 9 centímetros para que quede en la parte interna. Fíjense que allí está aproximadamente en el centro. Vamos a ver esta esquina 4.5 y 4.7. Eso quiere decir que le falta un centímetro, 0,1 centímetro, 0,1 centímetro de aquí a aquí. 9,1, 9,1. No, todavía falta que
4.7, 4.55. A ver un momento. Aquí. Este tiene 4.5 y este tiene 4.7. Ok, tengo que agrandar esto. 9, vamos a ponerle 2,2. Todavía le falta. Claro, esto pasa que esto es un valor inexacto al que yo puse. Y como tengo, vamos a ver aquí, muy poquitos decimales, no me da el valor exacto. Vamos a ver aquí. Vamos a poner, esos son 3 milímetros. A 10 le quito 3 milímetros, queda 9.7. 9,7 acá. Allá va. 9,7 aquí. Y 9,7 acá. Centímetros. Y ahí estaría justo allí. Tengo que restarle 1,5. Serían 6. O sea que tengo que tratar que el número quede justamente en el sitio. Todavía le queda, y es porque este es 55 y este es 55. Aquí yo me puedo ir guiando aquí. Voy acercando acá. ¿Cuánto tengo que restar? Aquí está en 4.7 y aquí 4.775. Si esto, lo que pasa es que como estoy poniendo dos decimales solamente a visualizar, es más difícil de ver. 9.4. Ahí está, justico. Perfecto. Este concreto que está acá, que no tiene acero de refuerzo, que está única y exclusivamente puesto en concreto 210, ahora nosotros podemos hallar el diagrama de curvatura de este concreto nuevo y vamos a ver los valores que estamos teniendo. Entonces vamos a ver, aquí buscar el valor para el caso 2. Caso 2. Entonces vamos a ubicar el máximo momento. Vamos a ver aquí. Tendríamos 1657,27. Tenemos el mismo valor exacto, no puede ser. Esto que está aquí. Permítanme un momentico acá. Ya sé qué pasó. Hice algo errado. Corrijo acá. Este concreto no lo tenía que haber incluido yo así. Del mismo tubo. Ojo, fíjense qué es lo que ocurrió. Ahorita, como yo incluí el concreto de manera externa, no hizo nada. Me dio la misma deformación. Entonces, fíjense, cuando yo deselecciono el perfil solo, tubular, acá hay una forma en la de colocarle el concreto por dentro. Sí se están uniendo. Ojo, fíjense qué es lo que estoy haciendo yo. Estoy verificando si realmente están funcionando como una sección compuesta. Ahora, en este caso, cuando yo veo la verificación 196, el área, fíjense que ya estoy tomando el área completa. Y acá nosotros podemos decir, por ejemplo, que si yo lo borro y vemos ahora el área que tenemos, 108 área en centímetros cuadrados. ¿Ven? Esto son cuestiones de que uno pueda ir meditando acá. Ahora,
Este diagrama de fuerza curvatura, vamos a ver la tabla, y para el caso 2 tendríamos el mismo valor de 1657 y la misma deformación. En este caso es porque realmente ese tubo no tiene ninguna potencialidad de reforzar nada, porque tiene un espesor extremadamente pequeño. El concreto también podríamos mejorar el concreto. Entonces fíjense, lo que sí debe aumentar esto grandemente es la capacidad acá. Por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos aquí de 27.777 kilos. Ojo, vamos a una explicación. En el diagrama de curvatura vamos a obtener técnicamente los mismos valores, y no es que técnicamente los acabo de ver, 1657,35 y la misma deformación. ¿Por qué obtengo los mismos valores? ¿Alguien sabe por qué obtengo los mismos valores? Porque el concreto por sí solo no va a garantizar, no va a dar ductilidad, no va a dar propiedad de deformación. Lo que va a dar es capacidad de carga. Entonces fíjense, con el concreto aquí adentro tendríamos 27.777. Entonces una carga máxima, ojo, una P máxima de 27.777,06. Perfecto. Vamos a dar down. Vamos a ver qué va a ocurrir cuando yo elimine este concreto. Cuando yo elimine el concreto, vamos a ver otra vez el diagrama de interés. Y aquí tengo yo esto. Aquí dice que a 0 grados 37.000. No puede ser. Ven. Aquí me va a quedar mal. 37.645. Vamos a poner aquí. $27.700. Claro, esta es la compresión. Este diagrama, sin este no nos hace falta, porque este diagrama de iteración no va a funcionar para eso. Ya sé cómo vamos a calcular la capacidad de compresión. El área, vamos a quitar esto y voy a buscar el área. El área que es de 108,458 por 3.515, 381. Acá este valor que está acá debería corresponder a una mayor capacidad. 37.465. Pero es que esta forma que está acá no es típica de este tipo de columna. No puede haber diagrama de momento de curvatura para, o sea, de superficie de iteración de un elemento tubular. Habría que calcular la sección neta, calcularla y irse por el 0,90 y tanto para que pueda dar inferior. Nosotros vamos a aumentar la capacidad cuando le ponga el concreto, concreto 210, 9.4 sin refuerzo. Eso es lo que deberíamos obtener. Vamos a cambiarle el color a esto aquí, hacerlo rojo. Bueno, ojo, en un tubo tan pequeño, o sea, no vale la pena hacer ese tipo de reforzamiento. ¿Por qué? Porque realmente en la capacidad, el aporte que vamos a tener es ínfimo. Esta capacidad de compresión con respecto a lo que tenía, no vamos a obtener casi nada. Ahora, ¿en dónde podemos utilizar este tipo de recubrimiento? Por ejemplo, en aquellas estructuras metálicas que ya han sido dañadas, que han sido perforadas, nosotros podemos generar este tipo de procedimiento, incluir concreto en la parte interna para reforzar la estructura principal.
No es tan fácil hacerlo, es más tedioso, y de verdad que los resultados van a depender mucho del tipo de concreto que estemos colocando acá. Con confinamiento vamos a llegar a obtener valores bastante buenos, ¿sí? Entonces fíjense, así como yo hice todas estas secciones, hay muchas conexiones, muchas secciones que podemos estar haciendo. Hay personas que, por ejemplo, pudiesen estar diciendo que quieran hacer una estructura mixta, por ejemplo, de poner este perfil. Esto queda muy grande. Vamos a agarrar este perfil, vamos a hacerlo de altura 20 con anchos de 10. Vamos a ponerlo de aquí de 5 centímetros. Aquí, sí, 5, aquí vamos a ponerlo de 3, de 10, y aquí de 3, ¿sí? De 0 a 36, por ejemplo. Entonces esto vamos a desplazarlo. Como esto ya sabemos que es 10, esto debería ser 5 centímetros para acá, menos 5, menos 5 centímetros, y después seleccionar uno más y decir editar, replicar, y vamos a decirle linealmente 5 centímetros. ¿Ven? Fíjense que en este caso tenía que haberlo movido 10. Aquí hay una opción que nosotros podemos usar donde chequee si las secciones están montadas una sobre la otra. Ahora hay un chequeo. Evidentemente ahí va a dar que una está sobre la otra. La sección 4 y la sección 3 están siendo solapadas. Vamos a agarrar esta sección, editar, replicar, 5 centímetros más, eliminemos esta del centro, aquí quedó algo raro en esta sección. Punto 3, 10, 10, 10. Y 5. Aquí el espesor. Y este también. 5. Ok. Ok, fíjense, esto que estamos aquí poniendo, ojo, como repito, aquí ya vamos a tener las propiedades del doble, todo doble. Si podemos poner aquí el diagrama, ahora sí tenemos una curva netamente de acero, ¿sí? Entonces vamos a poder tener deformación. Aquí me dicen que les incluye los atizadores, el levitar, o sea, todo eso, los atizadores, todo lo que uno queramos colocar. Recuerden algo, eso no va a estar en la sección completa de la columna. Si usted incluye los atizadores aquí, que los puede poner, fíjense que aquí hay una opción que dice plate. Entonces nosotros vamos a poder hacer clic. Bueno, ahí puso una plancha. Entonces esta plancha nosotros tendríamos simplemente que seleccionarla, decirle que le vamos a asignar un acero, que la vamos a girar 90 grados, que va a ser de 10 de altura, 1 centímetro de espesor. Entonces fíjense que cómo variaría, ¿no? Entonces tendríamos que ir moviéndolo. Ya esto va a ser el arte de dibujarlo, de cómo jugar con esto. Vamos a ponerlo aquí que estén centrado en 10 en X, pero 0 en Y. ¿Ven? Y de esta manera, aquí tenemos 10 y 10. Eso quiere decir que esta plancha tiene que ser de 20. Corrijo. Aquí lo puse, aquí esto es 10,
el espesor es el que es el ancho, 20. Y ahí estaría listo. ¿Ven? Esto tiene 1 centímetro. Eso quiere decir que deberíamos desplazarla medio centímetro. Hay que moverla, editar, replicarla. 0,5 centímetros. Y que borre. Ahí estaría en sección. ¿Sabes? Estaríamos colocando la sección que nosotros queramos. ¿Sí? Si queremos ponerlo este lado, pero no se enfoquen en que van a calcular una sección transversal, una placa base con esto o los elementos que tengan una placa base. Para eso vamos a usar otro software. Nosotros podremos después hacerlo lo que queramos. Después de eso va a depender de nuestra destreza. Aquí vamos a nosotros, miren, fíjense que aquí hay, miren, para poner la pura cabilla sin el sacero. Si queremos poner, vamos a ver acá, líneas de cabilla, por ejemplo, de aquí hasta aquí. ¿Ven? Todas las opciones que tendríamos aquí, poner una sola cabilla. Además, puedo usar líneas de referencia para cuando vaya a dibujar, saber exactamente dónde voy a estar poniendo clic. De aquí a aquí. ¿Ven? ¿Ven? Hay muchas cosas que yo puedo utilizar como referencias para cuando yo vaya a dibujar. Estas son para dibujar, estas son para poner cabillas. Fíjense todas las secciones que tenemos. Aquí tenemos unas que pudiesen ser la que me habían solicitado por allí para que no me digan que me olvide de ellos. Acá hay la sección en cruz que está aquí puesta. Esta sección en cruz tiene 75 por 75 con 20 centímetros de espesor. Le podemos incorporar refuerzo. Allí estaría. Aquí, bueno, la extraje de acá. Puede ser hasta una especie de muro. Miren todas las opciones que tenemos. Entonces, lo que yo tengo es que ahora... No, volver atrás. Esto que está haciendo aquí, está haciendo lo demás. Botón derecho sobre una de estas cabillas. Decirle que no hace cabilla sino de media. Aplicar en todas las esquinas. Para este punto, ahora viene para este otro punto. Cabilla de media también para todas las esquinas, para todos los bordes. Vamos a usar cabilla. Ahora, hay algo que es importante acá. En las laterales, acá vamos a poner recubrimiento para lo de 3 centímetros. Vamos a ponerle que las barras son de media. Y aquí le podemos dar la separación. Es decir, quiero que esté separada cada 10 centímetros. Entonces él va a ajustar la cantidad de cabillas específicas para ese punto. Lo mismo pasaría aquí. Botón derecho sobre la cabilla que quiero reforzar. Le cambio el recubrimiento a 3. Vamos a decirle que es cabilla de media cada 10 centímetros. Y que aplique en todas las esquinas. Y ahí estaríamos listos. ¿Ven? ¿Ven? Aquí entonces estaríamos definiendo características específicas de ese tipo de columna, a las cuales también le vamos a poder ver su cuadro de propiedades. Vamos a poder ver su diagrama de iteración, porque como es una columna de concreto, vamos a tener aquí y adicionalmente aquí momento curvatura. Fíjense la de utilidad que está ganando por la cantidad de acero que estamos incorporando acá. Aquí me hacen una pregunta, que si está comprobado científicamente que la combinación de estos dos elementos muy diferentes convergen entre sí, si es decir que el hormigón confinado de esta manera verdaderamente aporta en forma estructural. Cuando usted
lee el manual del fabricante. Por ejemplo, el fabricante, en este caso Unicom aquí en Venezuela, propone esta opción y está calculada en el libro. Yo les voy a hacer llegar ese manual para que ustedes lo tengan. Entonces fíjense, los manuales proponen esta opción y la calculan y plantean una forma de cálculo en ella. Por eso yo les puedo compartir uno de los manuales de la empresa Unicom que yo tengo acá en digital, para que ustedes lo descarguen y vean que allí hay opciones, proponen como opción colocar concreto dentro del perfil para que funcione en sección compuesta. Realmente lo que es un elemento concreto confinado en todas sus caras, y por eso aumentará su capacidad. Esta clase realmente era más que todo informativa. Estas secciones no las vamos a estar utilizando nosotros. Bueno, los invito a que revisen. Bueno, que si las secciones son huecas, miren, me están preguntando acá, miren, aquí tenemos concreto hueco, opciones tanto draft box o draft pipe. O sea, tenemos opciones aquí que podamos utilizar adicionales. Entonces es cuestión nada más de ponerse a trabajar en ellas. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por concluida la clase del día de hoy. Estas secciones realmente no vamos a utilizar en nuestro proyecto, vamos a tener las que ya tenemos por defecto. Este tema era, o el día de hoy quería ver esta parte adicional que normalmente no le había dado de evaluación. Y bueno, hasta aquí daríamos la clase el día de hoy si no tenemos ninguna pregunta. Entonces vamos a por concluir la clase el día de hoy. Hasta luego, que descansen. Saludos.